Ya de regreso en la parte final del tema de esta noche, hemos estado conversando con dos psicólogos, Scarlett Ravelo y Eladio Hernández, y una madre soltera, madre de dos niños que son huérfanos de padres vivos. Ella nos ha contado su historia personal, todas las dificultades que pasó cuando se produjo la separación, cómo quedaron en la orfandad los niños, dos niñas, una de 12 y otra de apenas 9 años de edad. De manera pues que yo creo cuán frecuentemente, cuáles son los síntomas que realmente padecen estos niños, producen esos niños que se produce, por ejemplo, la ausencia de uno de los padres, ¿no? Ya sea la madre o el padre, que estén vivos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de esos niños? ¿Se hacen antisociales? ¿Pierden capacidad de adaptación? ¿Pierden la concentración? ¿Le baja el rendimiento escolar? ¿Cuáles son las consecuencias reales y materiales que más visibles de situaciones como la que estamos hablando? Bueno, en el caso de ella, por ejemplo, de Emily, ¿qué tú observabas en el comportamiento de los niños cuando regresaban de la escuela? La chiquita agresiva, claro está, y la grande aislamiento. Estuvo por un tiempecito, no le gustaba socializar. Estudiaba, pero siempre en su rinconcito, no quería hablar. En cambio, la chiquita fue todo lo contrario. La chiquita peleaba todos los días con todo el mundo. ¿Peleaba contigo también? ¿Te echaba en cara que su papá no estaba contigo? No, conmigo no, porque yo le abrí estilo una confianza y tuve que ser madre y padre. O sea, el lado fuerte, le hablaba fuerte, ella ahí tranquila. Pero entonces en la escuela explotaba, como dicen, era espontánea. ¿Hubo alguna queja de los profesores por el comportamiento de la niña? De la pequeña sí, porque le gustaba pelear mucho, le daba a cualquier compañerito, tampoco tienen un momento de compartir y a ella no le gustaba tampoco compartir. Cuando conversábamos en la casa, ¿qué te decían ellas específicamente con respecto a la ausencia del padre? Ella no... ¿Te echaban la culpa por eso? No, para mí que ella se guardaron todo, todavía lo tienen guardado, porque ellos no decían nada, solamente seguían como normal, niña normal, sabían que su papá no estaba, pero continuaron una vida, vamos a decir, o siguen continuando una vida ya adaptable. Ya en un tiempecito ya los que decían, bueno, mi papá y mamá se dejaron, algo hizo mi papá. Ahí ellos como que iban viendo el comportamiento, como a él no buscarla, no llamarla, no estar arriba. Él decía, no, algo hizo mi papá, lo que decía. Entonces se apegaron más a mí. Y con pero el padre sigue en esa actitud, no la visita. Sí, como le dije anteriormente, ahora, actualmente, ya él la está buscando, está pendiente. Yo después que terminé la carrera, entonces que hablamos, él está por participar, aunque sea al 80%. Entonces en la escuela con una actividad, yo lo llamo, le digo, mira, hay una actividad tal día, organízate para que pueda venir, para que ellos vean el apoyo de ambos, cosa que antes no se veía. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, el caso de ella no es un caso sumamente grave como ocurre en otros lugares, ¿no? Que hay una separación total y absoluta, que los niños o las niñas no vuelven a ver a uno de sus padres. Ese no es el caso de Emily, ¿no? No, por supuesto que no. En consulta llegan casos que son todavía mucho peores, donde el padre incluso no solamente hace una separación física, sino también hay un rencor y hay una serie de situaciones que se dan entre los miembros de la familia, de cada uno, que es todavía peor. Usted preguntaba hace rato cuáles son las secuelas y pues todo lo que usted mencionó sobre el ausentismo escolar, la baja calificación, a veces tienden a dormir poco esos niños o a dormirse en clase, justamente siendo esto un reflejo de la misma situación. Otras veces llegan con una actitud de agresividad, reportan los maestros unos cambios de humor que no son los usuales. Niños que por lo general eran buenos, eran muy tranquilos, eran colaboradores, se convierten en niños un poco agresivos, poco atentos, ya no les interesan las mismas cosas. Entonces, son de estas secuelas que se van viendo y que a veces, como decía la señora Emily, le tocó lidiar con sus hijas y tener que pues salir adelante. Ahora, esto depende mucho de la resiliencia. Y entiendo que la señora, y debo resaltar, ha hecho un gran trabajo con esto porque ha lidiado con esto de una manera muy, muy positiva, ha sabido pues
ella misma ser resiliente y trabajar esa parte con sus hijas para que las secuelas sean menos. Yo diría que es un caso totalmente salvable, por así decirlo, es de la media. No sé qué opina el colega. Cuando ustedes hablan de que deja consecuencias, ¿de qué tipo de consecuencias se refieren? Y eso es un trauma, ¿no? Un trauma de infancia. Así es. ¿Cuándo llega a reprimirse ese trauma? ¿Necesita el niño un tratamiento, una terapia para reprimir ese trauma o ese trauma se reprime solo? No, definitivamente que los niños necesitan resolver una ausencia. Para el niño es difícil explicarse que ese padre, que es parte de su ser, de repente deja de existir. Como te explicábamos, existen dos tipos de abandono, el físico y el emocional. Cuando un niño no se ve realmente realizado en términos de apoyo emocional, yo te quiero, yo te amo, yo juego contigo, yo salgo contigo, converso contigo. Esa es la labor del padre en sentido total, tanto de la madre como del padre. Cuando el niño siente que eso se perdió, cuando el niño siente que nunca ha tenido eso, entonces aparecen probablemente esas dificultades de por vida. El niño cuando es adulto va a reflejar lo que él sufrió y va a tener los temores que tuvo cuando la infancia. Es decir, que los hijos de matrimonios disfuncionales copian o repiten ese modelo. Así Definitivamente es. Que sí. Definitivamente Así es. que sí. Generalmente Si no buscan ayuda, si no buscan así ayuda. Pero yo conozco personas que son hijos de matrimonios o de parejas disfuncionales que son muy funcionales. Y sin embargo, he visto los casos totalmente al revés. Tiene toda la razón, señor Miguel, pero ahí está el detalle de lo que decía hace un momento, el trabajo del padre que queda, incluso de la familia que le acompaña a ese padre, y en este caso las personas de apoyo, la red de apoyo que se crea alrededor de esas criaturas. Entonces, esa red de apoyo es sumamente importante porque esta madre, yo estoy segura que no estuvo sola, estuvo con personas que le dieron apoyo, que le acompañaron en este proceso y que le ayudaron a que sus hijos pues no tuvieran estas secuelas. Obviamente, usted preguntaba ahorita que si había que reprimirlo, es todo lo contrario, hay que trabajarlo en terapia. Mientras más temprano se trabaja, mejor son los resultados y pues se logra que más adelante estos patrones no se repitan. Todo lo contrario, se pueda desarrollar un individuo sano completamente, con la capacidad de amar y de dar amor y de recibir ese amor. Y lo que es más, por ejemplo, llevar a un niño a terapia, no hay que asustarlo y decirle, mira, te voy a llevar al psicólogo porque yo pienso que tú vas a tener secuelas acerca de que tu padre no está aquí. No con esa crudeza, sino llevarlo a decir, mira, yo quiero que tú converses con este señor acerca de nuestra vida, de lo que nos pasa, de lo que somos tú y yo que vivimos solas o solos. Y tú necesitas saber algunas informaciones que esta persona te puede ayudar a canalizar eso que nosotros tenemos, porque yo te quiero, pero también te quiere tu padre y te quiere tu tío, te quiere tu abuela. Todos te queremos de que realmente tú puedas ser una persona que te desarrolle en el bienestar y en tu estabilidad. Una pregunta para Emily. Hay que tenerla. Una pregunta para Emily. ¿Te sentiste en alguna vez, en alguna oportunidad, en algún momento de tu experiencia, culpable de la situación que estaban confrontando tus hijas? Sí, uno llega a culparse sin querer. ¿Qué sentimiento sentía? ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí, uno se culpa, uno dice, bueno, tal vez si uno pudiera entender o aguantar un poco, ahí viene la palabra aguantar, y que por los hijos, a uno teniendo sufrimiento, tal vez uno evita que los niños se sientan mal, porque yo sé que cuando iban a reuniones escolares, las niñas veían familias, su papá y su mamá juntos, y se quedaban observando. Entonces eso a uno le duele, uno dice, bueno, tal vez si yo pongo de mi parte, o nos damos otra oportunidad, pero sabiendo el problema que uno tiene si uno vuelve a juntarse. Incluso ¿Cuándo comenzó realmente la separación? ¿Después del nacimiento de la primera hija o de la segunda hija? Justamente de la segunda.
ya tenían los problemas. Arriba, No porque, como le dije, no buscaron consejo matrimonial cuando comenzaron esos problemas. yo fui a un psicólogo en ese tiempo, una psicóloga me tocó. Yo ni siquiera sabía todavía lo que era la psicología. Y yo fui a hablar con ella y le estaba explicando. Entonces ella no quiso poner, me decía, tienes que traerlo para que sea terapia familiar. Él no podía, ponía algunas excusas. Entonces cuando yo vi algunas acciones que él hizo, que la que más me dolió fue esa, yo le dije a él, mira, comienza tú a estudiar, tú terminas, luego sigo yo, para ayudarnos mutuamente, porque estamos trabajando los dos. Cuando tuvo el título ya, vamos a decir, marcado y todo, que me lo sacaba como en cara, en unas discusiones, ahí fue como yo dije, aquí hay algo raro, aquí se está moviendo algo, como que no vamos a funcionar mucho. Pero Entonces, no fue un problema de infidelidad, ¿no? Sí, claro, estaba. Ese era el mayor. Pero como yo le digo, yo no quería, estaba ahí como, concha, le vamos a aguantar un poquito, vamos a hablar, pasaban y pasaban, pero cuando se agrandó con lo del título, ahí fue que yo dije, yo no. Entonces vino la parte de querer la violencia. Yo dije, no, hasta aquí llegamos. Puede ser todo, se puede aguantar, algunas personas pueden aguantar la infidelidad, pero ya que físicamente que le quieran poner la mano, digo yo, no, aquí no vamos a durar, porque las niñas yo no quiero que vayan a tener ese patrón en un futuro, de que, no, mi mamá aguantó, le dieron golpes, entonces... Pero hubo golpes, hubo violencia en tu casa. Él quiso una vez, pero yo no lo permití. ¿Y las niñas se dieron cuenta? No, yo me entraba en la habitación. Ahora, ¿existen políticas del Estado para proteger a esos niños huérfanos de padres vivos? Miguel, eso en Suecia. Bueno. O en los países escandinavos. Bueno, qué difícil. Don Miguel, ahí creo que no podemos ayudarle. Realmente las políticas de Estado ni siquiera, sinceramente, funcionan para los que están huérfanos con sus dos padres ya fallecidos. Imagínense usted con los padres vivos. Ahora, en casos muy, ya cuando, por ejemplo, hay uno de los padres que está quizá imposibilitado, sí hay algunas instituciones, conozco algunas que se apropian de estos casos. Una de ellas tiene que ver, creo que Conani tiene una función muy especial y hay otras también, pero más o menos son instituciones que ni siquiera son gubernamentales, son semigubernamentales, por así decirlo, y algunas son ya sin fines de lucro. Exactamente. Algo que quería mencionar era, cuando dijeron ahorita, el caso no es tan grave. Lo que pasa fue que yo me puse a mirar diferentes amistades que yo tenía, que eran enemigos, las parejas, entonces aquí los niños eran que sufrían, porque entonces la mamá no quería que vieran al papá, porque ella lo dice, porque ella puede, que vamos a la fiscalía, los niños agresivos, con malas palabras, bastante, me tocó ver eso, y yo miraba, y yo sigo observando eso, yo decía, no, yo no quiero eso para las hijas mías, pero si yo me hubiese descuidado, hubiese sido igual, tuvieran una actitud ya, por ejemplo la grande, tuviera, como dicen aquí, como ella quisiera y andará como ella quisiera y hablará como quisiera. Entonces yo decía, no, yo no quiero esto. Digo, yo jamás en la vida, pero a mí me tocó varias veces ver familias así, que eran que o le sacaban armas blancas para pelear, o los niños no podían ver a ninguno de los padres porque ellos le decían, ponían la barrera, entonces ahí sufrían los niños y uno observaba, pero uno no podía decir nada. Cuando una de tus hijas te preguntaba o tus niñas te preguntaban por qué su padre no estaba contigo, ¿qué tú le decías? ¿Cuál era la reacción de ellos? Te responsabilizaban, supongo, ¿no? Ellas no me llegaron nunca a decir, mira, fue tu culpa. Sí, disculpe, la chiquita una vez me dijo, fue tu culpa, fue por tu culpa que mi papi no está aquí. Pero ya era porque el papá le decía a ella, yo quiero volver con tu mamá. Ya después que había pasado todo lo que había pasado y los años. Entonces ahí me tocó también hablar, porque la que tiene temperamento más fuerte, me tocó hablar con ella y decirle. Y yo, mira, mami, a veces los papás no pueden estar juntos porque está pasando tal situación, o porque mira, cuando están juntos pueden pelear y eso no se ve bien para ustedes.
Entonces comenzar a hablar ahí. Luego cuando llegó la madrastra, ahí sí hubo problema grande con las dos. Es Ella decir, decía, no, que... Cuando tu ex se casó con otra, ¿no? Exactamente, cuando entré al tercero, ahí sí vinieron el problema grande. ¿Y cómo se percataron ella de que había una tercera? Otra mujer. No, él se la presentó, le dijo. Entonces, la niña observaron que aparte de ella, como que habían tías, como quiso decirle por ahí, y ella me miraron un día, y la grande un día me dijo, papi tenía más novia. Yo le decía, no, ¿por qué tú dices eso? Me decía, sí, tiene más novia, porque él me lleva donde algunas chicas que dicen que son tías y no son tías. De ahí ella se dio cuenta que era lo que estaba pasando porque también es madura, con tan poca edad. Y yo lo que me echaba a reír. Pero ya el ambiente ha mejorado, ¿no? Supongo. Sí, yo la dejo, siempre la dejé. Yo le dije a él, mira, aún tú ayudes o no ayudes, las niñas están ahí porque tienes que verla, porque yo no me crié con mi papá, pero no fue por nada malo. Y yo dije, yo sé lo que hace falta. Tú quieres estar con tu papá, tú puedes ir a verla cuando tú quieras y estar con ella. Ahora bien, a mí sí no te me puedes acercar porque estaba muy reciente. Luego él se alejó totalmente en todo, o sea, no se acercaba, no económico, no nada. Y ya pasando los años, cuando hablé con él hace un año atrás, que entonces nos pusimos de acuerdo, yo le dije a él, mira, tiene que buscarla, porque en un futuro ellas van a decir, es por tu culpa, no por la mía, se van a dar cuenta. Después tú vas a querer acercarte, ellas no. Y vas a entrar en el problema. A fin de cuentas, la experiencia de ella parece una experiencia feliz, ¿no? Porque ha tenido un desenlace mucho mejor que la mayoría de lo que uno piensa que ocurre en los hogares cuando ocurre o cuando se da la situación que ella ha vivido. Pero fíjese, Miguel, excúsenme, fíjese, Miguel, que cuando hablamos de la ausencia de un padre, busque la historia de esa señora o ese señor. Regularmente han sufrido también esa experiencia desagradable. ¿Y qué resulta? Que también se convierten en manipuladores. Si tú físicamente no estás conmigo, yo emocionalmente y físicamente no estoy con mis hijos. Fíjese qué traición supuestamente le hacen esas personas a sí mismo, a sus hijos y a su expareja. Fíjese lo complejo que se convierte todo esto cuando no se busca ayuda para resolver una separación. Las separaciones se tiene que buscar una tercera persona que ayude a que se produzca un desenlace sano en términos, bueno, yo no puedo seguir contigo, lo hemos repetido, pero el preguntarle a un niño, a una niña, y tu mamá ya tiene novio, y salen y se ven, o sea, buscar e involucrar a los hijos en una relación de uno de los padres es tóxico, es dañino y no se debe practicar. Ahora, sí, en opinión de ustedes, por ejemplo, el modelo que vive un niño en edad temprana por la separación de sus padres se repite permanentemente, no hay una solución a este problema, ¿no? Si no busca ayuda. Así es. Tiene que haber una persona, uno de ellos, que decida romper el patrón. Y es ahí donde concuerdo con el colega, la parte de la ayuda es importantísima, porque cuando hay una de las personas que se da cuenta de que, oh, milagro, estoy repitiendo un patrón que viene desencadenando, y por eso es importante los secretos en la familia. Estas cosas deben de saberse, claro, con su debido respeto, su debido cuidado, dependiendo de la edad, pero son cosas que deben de saberse, comentarse, trabajarse en la familia, porque si no te das cuenta de que vienes repitiendo un patrón, de repente se lo estás inculcando a tus hijos, de alguna manera, a tu sobrino, a tus seres cercanos, y se vuelve un círculo vicioso donde el que viene, el que sigue y el que sigue repitiendo. Entonces, ahí es donde viene uno y dice, corto este hilo conductor que me lleva a repetir este patrón, busco ayuda y se acabó. Pienso que ya el tiempo se nos agotó. Estoy sumamente agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Felicito a Emily por la manera en que supo sortear un problema tan delicado y que realmente ha logrado la armonía en su hogar, no un hogar que parecía destruido. Ella lo ha podido con mucha fortaleza, mucho conocimiento y mucha voluntad evitar que ese hogar se desmoronara.
Así que muchas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación, y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche, y como de costumbre los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias.